Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en la Facultad de Ciencias Informáticas. Somos el grupo integrado por Lorbaque José, López Echeverría Eric, López Tuba Jennifer, Mero Caicedo Eduardo y quien habla Mera Macías Charlín. Como docente de la materia tenemos al ingeniero Edgardo Panchana. Como tema de exposición tenemos encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Como objetivo hemos planteado tres, los cuales son adquirir conocimiento sobre el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, poder resolver los respectivos problemas planteados con respecto al tema mencionado anteriormente y desarrollar y explicar la elaboración del problema dependiendo el encadenamiento que se desee realizar. Como introducción, vemos que el presente trabajo contiene la descripción de las características que poseen los sistemas basados en encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, las reglas que hay que seguir para la resolución de los problemas. Encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Primeramente tenemos que saber qué es una cadena. Una cadena es un grupo de múltiples reglas de inferencia que contiene un problema con su solución. Esto podemos llamar como una cadena. Una cadena que realiza una búsqueda o camino desde el problema a la solución se lo conoce como una cadena hacia adelante. Este tipo de cadena va desde los hechos hasta la conclusión que sigue a partir de los hechos. Una cadena que transita hacia atrás desde una hipótesis hasta los hechos que soportan la hipótesis se llama o se conoce como cadena hacia atrás. Otra forma de definirla es en términos de una meta que puede estar formada por submetas que se han cumplido. Metodología para el diseño de sistemas basados en reglas con encadenamiento hacia adelante. La primera tarea antes de realizar el diseño de un sistema experto es el tener el conocimiento general del problema que vamos a tratar. Se debe determinar los objetivos del sistema, la exposición del problema principal y la forma en el que el experto o la persona que vaya a resolver trabaja con la información disponible para derivar recomendaciones. En un sistema con encadenamiento hacia adelante, el motor de inferencia dispara las reglas que se mencionarán por mi compañero, cuyas premisas son emparejadas con la información contenida en la memoria de trabajo. Para realizar el encadenamiento hacia atrás tenemos 8 tareas, las cuales son definir el problema, definir los datos de entrada, definir la estructura para el manejo de datos, escribir el código inicial, probar el sistema, diseñar la interfaz, expandir el sistema y evaluar el sistema. Esto sería más bien al momento de desarrollar. Metodología para el diseño de sistemas basados en reglas con encadenamiento hacia atrás. Es todo lo contrario con respecto al encadenamiento hacia adelante, ya que el sistema de encadenamiento hacia atrás empieza con algún objetivo o hipótesis inicial y de ahí dispara reglas que demuestren este objetivo. Un sistema de encadenamiento hacia adelante empieza con los datos del problema y dispara reglas para inferir la nueva información. Aquí tenemos un cuadro comparativo muy notable, ya que el encadenamiento hacia adelante ya sabemos que es el primer paso es definir los datos iniciales, mientras que el encadenamiento hacia atrás se comienza con la definición de las metas del sistema. Aquí tenemos una pequeña imagen en la que podemos ver el camino para la resolución del encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Aquí podemos encontrar el encadenamiento hacia adelante que comienza con los hechos, luego los hechos inferidos y la conclusión. Y en el lado derecho podemos ver el encadenamiento hacia atrás que comienza con la hipótesis inicial, que serían los objetivos, hipótesis intermedia los subobjetivos y la evidencia. Con respecto a lo consultado anteriormente, puedo mencionar que
Es más fácil la resolución del encadenamiento hacia atrás, ya que se conocen el pasado, más no el futuro. A continuación, mi compañero. Bueno, ahora continuamos con el tema tratado, que es encadenamiento hacia adelante. Como ya sabemos, el encadenamiento hacia adelante se trata de definir primero los datos iniciales. Y a partir de esos datos iniciales se definen tareas, que son, primero se define lo que es el problema, definimos los datos de entrada, se define la estructura para el manejo de datos, se escribe un código inicial, se prueba el sistema, se diseña la interfaz, se expande el sistema y por último se evalúa el sistema. Representación del conocimiento en un SEBR. Como bien las siglas SEBR significan sistemas expertos basados en reglas. Bueno, la acción en una regla de producción puede involucrar a añadir algún dato o un hecho a la memoria de trabajo, suprimir algún dato de memoria de trabajo, ejecutar algún procedimiento. Básicamente se los representa como datos y conocimiento, en el cual en los datos se pone cualquier mecanismo de representación y el conocimiento obviamente que hablamos que son las reglas que se siguen. Motor de inferencia. Como se va aplicando las reglas de la base del conocimiento sobre los hechos de la memoria de trabajo, el motor de inferencia es el encargado de hacerlo y puede también utilizarse dos mecanismos básicos de inferencia, que son el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás. También se puede programar por completo. O sea, tenemos, por dar un ejemplo, en C, o utilizamos un shell del sistema experto que proporciona un lenguaje específico para declarar hechos y reglas, y en el motor de inferencia ya implementados. Entonces tenemos, dada una regla R, si A, entonces C, esto nos da que la regla R se puede disparar, se ejecuta o aplica hacia adelante cuando se satisfacen las condiciones especificadas en su antecedente A. Cuando la regla se dispara, se procede a la ejecución de las acciones especificadas en consecuente en C. Un motor de inferencia con encadenamiento hacia adelante parte de unos hechos, o sea, datos en la memoria de trabajo. Va cotejando o emparejando los datos de la memoria de trabajo con los antecedentes de las reglas y las va disparando hasta que se satisface algún objetivo o hasta que ninguna regla sea aplicable. El encadenamiento hacia adelante, emparejamiento. Comparación de los antecedentes de cada regla con los hechos de la memoria de trabajo toma como resultado un conjunto de reglas que pueden aplicarse en cada momento, el conjunto conflictivo. Resolución del conflicto. Bueno, se selecciona lo que son las reglas, o sea, el conjunto conflicto, y como resultado se va a obtener la regla seleccionada para lo que es la aplicación. También debemos tomar en cuenta que al momento que se selecciona la regla, el conjunto conflicto, tiene que ser cuando existan una o más. Ejecución de la regla. Bueno, para ejecutar la regla simplemente la seleccionamos, se ejecuta o se dispara. Esto es, se ejecutan las acciones especificadas en su parte derecha. Principio de la refracción.
La regla ejecutada no volverá a ser aplicable hasta que no desaparezca algunos de los hechos que hicieron posible su aplicación y vuelvan a firmarse, o sea, aceptarse. Ya con haber visto la teoría podemos sacar una conclusión, un resumen de lo que es encadenamiento hacia adelante. Encadenamiento hacia adelante incluye lo que son los objetivos iniciales y a continuación se pasan a lo que son sus objetivos para así obtener hechos. O sea, se parte de un inicio, pasa un proceso y sacamos una conclusión, un hecho final. A continuación vamos a ver un ejemplo para entender bien el encadenamiento hacia adelante. Bien, en este momento vamos a explicar un ejercicio de encadenamiento hacia adelante. El ejercicio que tomamos en cuenta es de diagnóstico de un automóvil. Para hacer un encadenamiento hacia adelante debemos seguir 5 reglas. La primera, definir el problema, definir los datos de entrada, definir la estructura para el manejo de datos, escribir el código inicial y realizar las pruebas al sistema. Bien, existen muchos problemas en el diagnóstico de un automóvil. Nos vamos a enfocar en que el auto no arranca. Después de encarar este problema, debemos las especificaciones más claras. Manejar problemas relacionados con que el motor no arranca o manejar solo problemas de sistemas de dirección. Bien, ahora vamos a hacer el primer paso, que era definir el problema. Bien, el paso inicial sería obtener conocimiento respecto al problema que tenemos. Y luego de ello, el problema que tenemos es identificar un automóvil. Luego de ello, buscar un mecánico de autos para que pueda ayudarnos a resolver este problema. Bien, ahora vamos a la segunda regla para realizar nuestro diagnóstico automóvil con encadenamiento hacia adelante. La segunda regla dice que debemos definir datos de entrada. Bien, los sistemas de encadenamiento hacia adelante primero necesitan obtener datos de entrada o datos de arranque para poder funcionar. Aquí tenemos una regla que dice, si la tarea empezó, entonces, ¿cuál es el problema del auto? Es lo que básicamente diría. Miren, aquí explicando esto, dice, si hay una tarea, entonces, el AS significa qué problema tiene el auto, cuál es el problema. El auto no arranca o falla a altas velocidades, por ejemplo, en este caso. Nos enfocaremos en el que dice que el auto no arranca. Bien, después de que seleccionamos esta parte, el sistema de nuestro ejemplo continúa realizando preguntas para dirigir hacia la solución de por qué el auto no arranca. Tenemos la tercera regla, definir estructuras para el manejo de datos. Teóricamente, un sistema de encadenamiento hacia adelante funciona activando reglas cuyas premisas correspondan con la memoria de trabajo. Por ejemplo, tenemos esta parte de aquí. Si A, que sería nuestra proposición inicial, entonces inferimos que ocurra algo en esta parte de aquí. Inferimos o se hace algo. Bien, lo que nos quiere decir esto es que, basándonos en A, podemos decir qué ocurriría si se llega a cumplir A. Bien, entonces, vamos a ver esta parte de aquí. Bien, usando si la regla A es verdadera, el sistema puede inferir nueva información o ejecutar alguna tarea. Sin embargo, en la mayoría de los casos es necesario incluir una regla que ayude a controlar cuándo esta regla se debe activar. Ejemplo, usaremos si tarea A y o A, entonces inferimos. Bien, esto lo que nos trata de dar a entender es que si se ejecuta la tarea A y se cumple la proposición, entonces logramos inferir. Usando la regla de esta forma, la regla se activa solo si se cumplen estas dos condiciones. Entonces, si se cumple esto, inferimos en la parte de acá abajo. Voy a borrar esta parte aquí para explicar otra cosa. Bien, ahora basándonos en eso y representamos una parte de verificación, una parte de resultado y una parte de proceder que sería nuestra conclusión.
quedándonos la regla que vamos a cumplir de esta manera. ¿Sí? La tarea A la tarea A sería, pongámoslo aquí entre paréntesis, hacer un test a la batería. O sea, ahí también luces no encendidas. Ya explicaré por qué lo hacemos en esta parte. Lo que estamos haciendo es resumir aquí. Entonces, tarea desde la batería proceder a. Bien, esta parte lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, vamos a ejecutar una tarea. La tarea que vamos a realizar es un test a la batería o una conexión directa a la batería con luces. Por ejemplo, realizamos un test, si se cumple el test a la batería, hacemos el test a la batería y las luces no encendidas, entonces volvemos a hacer el test de la batería. Pero si llegásemos a conectar y la batería se encienden las luces, entonces ya tendríamos que el problema no es la batería. Bien, vamos con la cuarta tarea, escribir código inicial. El propósito de esta tarea es determinar si se ha calculado efectivamente el conocimiento del problema en una buena estructura, basándonos en las reglas. Es decir, una buena estructura no es solo aquella que brinda resultados correctos, sino también un patrón que seguir para el desarrollo de las reglas. Una vez que hemos limitado nuestro problema, es decir, que nos vamos a limitar a que solo el auto no arranca, necesitamos una regla que cambie el verificar sistema de dirección. Basándonos en este concepto que acabamos de decir, vamos a escribir cómo nos quedaría en inferencias y proposiciones. Bien, esto nos dice que si la tarea es verificar el sistema de dirección y el problema es que el auto no arranca, entonces nuestra tarea es volver a verificar el sistema de dirección, a ver si encontramos el problema o no lo encontramos. Bien, tenemos, en base a lo que dijimos antes, que si la tarea es verificar el sistema de dirección y el problema es que el auto no arranca, entonces tenemos que verificar el sistema de dirección, habíamos quedado en esa parte. Bien, ahora tenemos este cuadro con todos los pasos que hemos hecho. Tenemos una regla 1 que dice comenzar el diagnóstico. Si la tarea es iniciada, entonces pedimos los problemas del auto. Bien, regla 2 dice, el auto no arranca, el problema del auto es no arrancar, entonces la tarea 1 es revisar el sistema de direcciones. Bien, tenemos una regla 3 que dice que si el auto falla a altas velocidades, y ahí hacemos, si el problema es que el auto falla a altas velocidades, entonces revisamos el sistema de combustible. Tenemos una regla 4, que dice, paso 1, verificar sistema de direcciones. Si la tarea
O sea, si la tarea que se va a realizar es testear el sistema de direcciones, entonces pedimos encender el motor. Regla 5 dice, para el sistema de direcciones defectuoso, entonces, si la tarea es revisar el sistema de direcciones y el motor enciende lento o no del todo, entonces el sistema de direcciones es defectuoso y la tarea es el test de conexión de batería. Bien, regla 6, el paso 1.1 dice, sistema de direcciones bien, o sea que si está bien, entonces la tarea de revisar, si revisamos la tarea de direcciones y el motor enciende normalmente, entonces el sistema de direcciones está bien y la tarea es testear el sistema de encendido. Bien, tenemos regla 7, paso 2.1, verificar conexión de batería. Si la tarea es testear la conexión de batería, entonces pedimos hacer el test con un destornillador y mostramos las luces. Paso 2.1, si la conexión de batería es mala. Si la tarea es testear la conexión de batería y test con el destornillador muestra luces resplandecientes o muestra luces que no encienden, entonces el problema es una mala conexión de batería. Y por último, una regla 9 que dice que si la conexión de batería es buena, si la tarea es hacer test de conexión de batería y test de destornillador, se ve luces que no resplandecen, entonces la conexión de batería es buena y la tarea es test de batería, o sea, volvemos a hacer el test de batería. Bien, la última tarea para hacer un diagnóstico automóvil siguiendo reglas de encadenamiento hacia adelante es probar el sistema. Bien, esta tarea verifica el conjunto de reglas. Asumimos que tarea iniciada ha sido inicializada en la memoria de trabajo. Esto causa la activación del sistema y que el sistema pregunte cuál es el problema. Entonces se buscan las reglas por premisa. El sistema realiza la primera pregunta. ¿Cuál es el problema con el auto? ¿Cuál es el problema con el auto? Bien, hace esta pregunta. Nos teníamos dos teorías, no arranca y falla a altas velocidades. Falla a altas velocidades. El usuario, suponiendo que el usuario diga no arranca, bien, pasando en no arranca, activa la regla número 2 que es la que mostramos en la primera regla. Y entonces el sistema dice, por favor, activar el encendido. Por favor, activar el encendido. Bien, esto lo estamos haciendo en base a las condiciones y premisas que hicimos en la parte anterior. Déjenme borrar por aquí para que no alcance. Bien, el sistema dice que por favor intente encender el auto. Intenta probar el sistema encendido y ya. Bien, ¿cómo actúa el motor? Vamos a evaluar la parte del motor. ¿Cómo actúa el motor? Bien, ¿cómo actúa el motor? Pregunta el sistema. ¿Lento o no del todo? O si actúa normalmente. Normalmente. Vamos a hacer un ejemplo a ver qué nos dice. Por ejemplo, el usuario dice lento o no del todo. Entonces, al hacer eso, se va a activar la premisa número 3. Perdón. Lento o no del todo. Bien. Esta pregunta, lento o no del todo, dice, o sea, activa una de las reglas que teníamos, ¿no? La regla número 5, provocando que diga si el sistema de dirección es defectuoso y la tarea es verificar la conexión a la batería. Esta nueva información causa activación de regla número 7, provocando que el sistema ponga un destornillador entre la batería y el cable. Voy a ver si me puedo dibujar. El sistema ingresa un destornillador en esta parte de aquí, de la batería y el cable que viene. Bien. Entonces ponen los faroles en la luz larga y se observa como el destornillador cambiado. ¿Qué le pasa a las luces? Entonces usamos la regla que decía número 7. ¿Qué le pasa a las luces? Resplandecen
resplandecen, espero se entienda, no encienden o no resplandecen, no resplandecen y no encienden. Aquí vamos a hacer otra evaluación. El usuario dice que en este caso el usuario dice que las luces resplandecen. Esta parte lo que hace es, al usuario decir que las luces resplandecen, activa la regla número 8, que dice que cuando las reglas se resplandecen, entonces el problema es que la conexión a la batería es mala. Entonces determinamos que el problema de nuestro auto es que la conexión es mala hacia la batería. Y esta es la respuesta que llegamos usando las 9 reglas y el ejemplo de diagnóstico de un automóvil. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el encadenamiento hacia atrás. El encadenamiento hacia atrás es un método de inferencia que se puede ser descrito como de trabajo hacia atrás desde el objetivo. Se utiliza en demostradores automáticos, asistentes de prueba y otras aplicaciones de inteligencia artificial. En la teoría de juegos, su aplicación a los subjuegos con el fin de encontrar una solución para el juego se llama inducción hacia atrás. En el ajedrez, que se denomina análisis de retrógrada y se utiliza para generar tablas de finales para las finales de juegos de ajedrez para ajedrez por computadora. El encadenamiento hacia atrás se implementa en la programación lógica en la resolución SLD. Ambas reglas se basan en la regla de inferencia modus operandi, que es uno de los métodos más utilizados de razonamiento con las reglas de inferencia y las implicaciones lógicas. El otro es el encadenamiento hacia adelante, que ya anteriormente ya hemos explicado. Bueno, el sistema de encadenamiento hacia atrás, por lo general, emplea una profundidad primera estrategia de búsqueda que, por ejemplo, es la PROLOG. Bueno, en el encadenamiento hacia atrás tenemos que, dada una regla R, si A, entonces C. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla se puede aplicar hacia atrás cuando existe un objetivo O que concuerde con el consecuente C. Cuando se aplica una regla hacia atrás, se procede a sustituir la demostración de O por la demostración de los antecedentes A de la regla. Esto es el objetivo inicial O que se reemplaza por todos los objetivos A. Esto ya se lo explicaré más adelante en el gráfico. Bueno, el encadenamiento hacia atrás parte de unos hechos que vienen a ser los datos y de un objetivo inicial. Va emparejando los consecuentes de las reglas con la lista de objetivos y por último va aplicando las reglas hacia atrás, aumentando así la lista de objetivos, hasta que todos ellos coincidan con hechos de la memoria de trabajo. Ya ahorita les explico con el siguiente gráfico. Bueno, para representar los objetivos que han de demostrarse, suele utilizarse un grafo. Es obligatorio incluir un objetivo inicial, lo que pretendemos demostrar, que se irá reemplazando por los otros subobjetivos como resultado de aplicar las reglas hacia atrás. Como tenemos aquí en esta figura, tenemos el círculo rojo que va a ser el objetivo, que desde ahí va a partir, o sea, va a ser el objetivo inicial. Desde ahí comienzan a desglosarse los subobjetivos hasta llegar a los supuestos hechos. Bueno, el encadenamiento hacia atrás, ¿cómo funciona? Bueno, el encadenamiento hacia atrás comienza con una lista de objetivos y trabaja al revés de la consecuente al antecedente para ver si hay datos disponibles que apoyen alguna de estas consecuentes. Un motor de inferencia utilizando encadenamiento hacia atrás sería buscar las reglas de inferencia hasta que encuentre uno que tiene un consecuente que coincide con un objetivo deseado. Si el antecedente de que la regla no se sabe qué es, entonces se añade a la lista de objetivos.
Bueno, el encadenamiento hacia atrás está basado en el método inductivo, va guiado por un objetivo que es la conclusión o hipótesis que se trata de validar reconstruyendo la cadena de razonamiento en orden inverso, ¿no? Esto ya lo vimos hace un momento, solo estamos aclarando ciertos conceptos. Sabemos que un sistema interactivo solo pregunta lo estrictamente necesario, a diferencia del encadenamiento hacia adelante, ¿no? Anteriormente se mencionó que el encadenamiento hacia atrás es recomendable cuando se trata de sistemas de diagnóstico, corrección de errores, prescripción. Para entender de mejor manera este encadenamiento, vamos a presentar el siguiente ejemplo que tiene que ver con un diagnóstico médico. Supongamos que un paciente va al doctor. El doctor, luego de escuchar el problema del paciente, cree que tiene una infección de garganta. Bien, ahora veremos cómo un sistema experto basado en reglas de encadenamiento hacia atrás puede solucionar este problema. Tenemos la regla 1, en donde tenemos como condición que hay señales de infección de garganta y tenemos evidencia de estreptococos. Entonces, el paciente va a tener una infección de garganta. Podemos ver en la regla 2 que la garganta del paciente como condición está enrojecida. Entonces, por lo tanto, hay señales de infección de garganta. Regla 3, podremos ver que como condición tenemos que el teñido del organismo es oscuro y la morfología del organismo es coccus y el crecimiento del organismo es en cadena. Entonces hay evidencia de que el organismo es de estreptococo. Analizando la situación que podemos ver que al probar esta meta el paciente tiene la infección en la garganta del sistema. El sistema, por lo tanto, seleccionará la regla 1, intentando probar las premisas de esta regla, ¿no? Bien, para probar que hay señales de infección en la garganta, el sistema revisa la regla 2, y para probar que hay señales de estreptococo, el sistema revisará lo que es la regla 3. Bien, ya que este problema, el sistema fue capaz de probar en estas dos reglas, las premisas de la regla meta fueron probadas, lo que significa que la meta inicial, que el paciente tiene infección de garganta, también es probada y que es la conclusión de la regla meta. Aquí sabemos que primero se plantea la hipótesis, luego se busca cómo probarla. Si se necesitan más datos que conclusiones, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a implementar es una programación lógica, más bien. Es uno de los métodos más utilizados de razonamiento con las reglas de inferencia y las implicaciones lógicas. Sistemas de encadenamiento hacia atrás por lo general emplean una profundidad primera estrategia de búsqueda, por ejemplo, lo que es Prolog, ¿no? Aquí vamos a mostrar un ejemplo de lo que es el encadenamiento atrás basado en Prolog, mediante el lenguaje de Prolog, en lo que es un sistema creado para un diagnóstico médico. El sistema en sí es creado por otra persona. Nosotros lo hemos escogido como un ejemplo, ya que por falta de tiempo no hemos podido realizar uno propio. Bien, tenemos aquí que este es el sistema en donde nos va a mostrar la pantalla donde dice bienvenido a su consulta. En este caso, nuestro sistema experto le hemos expuesto los dos mecanismos del encadenamiento lógico, lo que es encadenamiento hacia adelante y encadenamiento hacia atrás. Bien, vamos a lo que es iniciar la consulta. Bien, aquí vamos a decirle que el paciente, mediante preguntas, vamos a conocer qué síntomas tiene, ¿no? En este caso, le preguntamos al paciente si tiene presión en el pecho. Entonces, aquí estamos preguntando qué es un mecanismo de razonamiento hacia adelante. El paciente contesta de acuerdo a los síntomas que él tenga, si es sí o no. En este caso, el paciente contestó a las primeras preguntas que se planteó en el sistema experto sí, y le sale de acuerdo a un serio análisis que él tiene lo que es la enfermedad asma, como lo ven acá. Ahora, con este sistema le brinda al paciente su recomendación, o sea, qué tratamiento va a seguir. En este caso, nuestro sistema experto le estamos dando un tratamiento mediante la medicina natural. Es en sí
el programa, cómo lo han creado las personas que... Bien, aquí el paciente va a ingresar su enfermedad, lo que él supone que él tiene, ¿no? En este caso vamos a suponer que el examen tiene leucemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, leucemia, ¿no? Bueno, ustedes pueden notar en el primer encadenamiento, hacia adelante, nosotros tenemos como objetivo darle la enfermedad en base a los síntomas que el paciente presentaba. En cambio, en el encadenamiento hacia atrás, lo que hemos hecho que el paciente, él ha dicho la enfermedad que suponía que tenía, entonces le decimos los síntomas, entonces quiere decir que en este sistema está de acuerdo a la enfermedad que él pensaba que tenía. Aquí va lo que es el tratamiento y bueno, esto está orientado, creo que la medicina natural, este sistema, ¿no? Bien, este es un sistema experto en lo que es diagnósticos de enfermedades. Como vuelvo a recalcar, hemos escogido un ejemplo que hemos encontrado en la web para tratar de explicar bien lo que es encadenamiento hacia adelante y hacia atrás con un pequeño software basado en Prolog. Gracias.